Y reaparecieron los delincuentes conocidos como los inspectores de billetera. Justamente llegaron hasta el punto de la localidad de Engativá, Molinos de Viento, y allí estos sujetos se hacen pasar como policías de la SIJÍN, les piden los celulares, los documentos. Sin embargo, una de las víctimas se percató de la manera sospechosa como estaban actuando estos sujetos. Inmediatamente llamaron al cuadrante de la policía, pero estos bandidos, al ver que ya llegaban los policías de verdad, pues decidieron emprender la huida en un vehículo particular. Quedaron grabados en cámaras de seguridad y por supuesto las víctimas y los vecinos de este sector le hacen el llamado a la policía para que investiguen este caso y por supuesto capturen a estos sujetos. Inspectores de billeteras. Observe este carro color gris del cual descienden unos sujetos y segundos después se acercan a unos ciudadanos que se encontraban en el barrio Molinos de Viento de la localidad de Engativá y les piden el teléfono celular supuestamente para verificar que no sea hurtado, por lo cual los residentes empezaron a dudar. El día sábado en la madrugada, saliendo un grupo de personas de un establecimiento público, en el momento de ellos ir a subir al carro se les atraviesa otro vehículo sin dejarlos salir y con carnets falsos de la SIJÍN, dicen ser de la SIJÍN, les piden el celular, pero uno de ellos dice que no lo entrega, que se lo muestra nomás. Los falsos policías luego le exigieron a uno de los ciudadanos que les entregara los documentos. Segundos después llega otra persona que sería cómplice de los bandidos para hacerles creer que vivía en el sector para así no levantar sospechas. Le piden la cédula, la entrega y cuando ya vieron que se baja otro tipo de un taxi y viene hacia ellos y ellos con el pretexto de que pedirle documentos lo paran, pero resulta que era un cómplice también. Sin embargo, una de las víctimas logró darse cuenta de que los sujetos no pertenecerían a la Policía Nacional, por lo que decidieron llamar al cuadrante del sector. Los supuestos agentes de la SIJÍN huyeron del lugar en el vehículo en el cual llegaron. Cuando ellos se percatan, le dicen a un amigo, llame a la policía, llame a los del CAI de acá para que vengan a ver qué es. Inmediatamente se suben al carro, le entregan la cédula al muchacho y se van. Ahí es donde nos damos cuenta que eran unos delincuentes. La comunidad está muy preocupada por esta situación y le pide a la policía que con los videos les ayuden a encontrar a estas personas que al parecer se dedicarían a hurtar transeúntes en Bogotá. Y a las 6 de la mañana, 21 minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Les contamos qué está pasando a nivel nacional, por supuesto, desde la capital colombiana, porque la Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica, por lo menos de manera provisional. Entréguenos información, Lorena. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue la votación? ¿Esto qué implica para el país, para los colombianos? ¿Cuáles son los impuestos que se frenan? Detalles, adelante. Así es, Aníbal, básicamente, y para que lo entendamos de una manera muy fácil, la Corte Constitucional dijo, esperen, necesitamos ver si efectivamente esta emergencia económica está justificada. Mientras tanto, la tenemos que congelar. Esto, por supuesto, es un hecho histórico, teniendo en cuenta que se trata de un decreto desde Presidencia. Profe, bienvenido a Arriba Bogotá y cuéntenos un poco más. ¿Cuáles son esas condiciones por las cuales una emergencia económica efectivamente pues está justificada en el país? Bueno, según nuestra Constitución, la emergencia económica se justifica solo por situaciones sobrevinientes, causas extraordinarias que verdaderamente eran imprevisibles para el gobierno nacional, para las entidades públicas y que sobre todo afectan de manera directa la ejecución del presupuesto nacional o el recaudo. Que en este momento, digamos, esas condiciones no se cumplieron dentro de los, o bueno, es lo que se está tratando de determinar por la Corte Constitucional, si se cumplieron o no se cumplieron, pero no habría una causa justificada en la medida de una falta de planeación asociada a la ejecución. Uno de estos ejemplos es la emergencia económica declarada, por ejemplo, en la pandemia. En este caso, pues sí se tendrían todos estos parámetros para que efectivamente pues se emita un decreto. Sí, ahí muy buena la comparación. En la pandemia tuvimos un hecho sobreviniente. Toda la humanidad se vio pues
encerrada de la noche a la mañana, los medios de producción bajaron su rentabilidad y el recaudo del Estado también disminuyó. Ahí se necesitaban unos medios urgentes para comprar vacunas, para mejorar la asistencia en salud, etc. Ahí había una causa sobreviniente, un hecho que no se esperaba ni en la planeación del Estado ni en la sociedad. Bueno, es importante también que veamos esos cambios a partir del 22 de diciembre cuando entró en vigencia, y es que el aguardiente, que estaba precisamente entre los mismos impuestos, pues tuvo este tipo de variación. Pasó de 43.500 a 51.200 aproximadamente. El tema de casinos, todos estos juegos electrónicos, con una tarifa ordinaria del 12%, luego del 17%, y pues también otro tipo de licores. Pero mire, se han recaudado más de 800.000 millones de pesos solo en enero. Y una de las principales dudas es qué va a pasar con esa plática, si definitivamente se les devuelve a las personas que efectivamente han pagado estos impuestos, o qué va a pasar. Bueno, en regla general, lo que se paga al Estado queda como un recaudo efectivo del Estado. Y hasta la decisión que tomó ayer la Corte Constitucional, la decisión era válida. El acto administrativo se consideraba con una presunción de legalidad. Lo que se hizo en el marco de esa legalidad, pues ya quedó hecho y entra a las arcas del Estado a financiar los proyectos y programas del Gobierno Nacional. Pero de aquí en adelante no se puede recaudar. Que yo pagué impuestos de renta, que yo pagué impuestos por el patrimonio, que las compras de volumen, eso ya se pagó, no hay forma de pedir ninguna devolución y el Estado no tiene ninguna obligación en hacerlo. Muy rápidamente, entonces, ¿qué se viene? Lo único cierto es que a partir de ahora, pues volvemos a esos precios antes de esa emergencia económica, ya podemos comprar ese aguardiente en 43.500, pero ¿qué se viene frente a las decisiones del gobierno? Pues más importante que las decisiones del gobierno es la decisión de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte no eliminó de plano la decisión, la suspendió. Todavía queda la decisión de fondo, una sentencia de fondo que diga si era constitucional o no. Y eso ya dejará en firme si estos impuestos son aplicables o no. Muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, tenemos las principales reacciones a continuación. La Corte Constitucional tomó una decisión frente a la declaratoria de emergencia económica. La suspendió mientras se surte un análisis completo del decreto emitido por el Gobierno Nacional el 22 de diciembre. Suspender provisionalmente el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por el cual se declara el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional, hasta tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo. Nunca antes se había dado en la historia de Colombia que una convocatoria o un estado de excepción fuese suspendido provisionalmente. Esta es una medida cautelar que por primera vez se toma. Para los expertos, el gobierno debe acatar de inmediato la decisión. No puede ni se puede proceder contra ella ninguna impugnación que suspenda esa decisión. Esa es una regla del derecho procesal. Cuando se toma una medida cautelar, debe cumplirse inmediatamente, independientemente de los recursos que contra ella se interpongan. Se constituye en una extralimitación en el ejercicio de sus funciones por parte de este tribunal, en la medida en que ni la Constitución política, ni el decreto 2067 de 1991, ni tampoco los decretos y las leyes que regulan los estados de excepción de guerra exterior, conmoción interior o emergencia económica, social o ecológica facultan u otorgan competencia alguna a este Tribunal Constitucional para suspender este tipo de decretos legislativos. Los impuestos o tributos que se estaban cobrando por cuenta del decreto expedido deben quedar suspendidos. Frente a los tributos o recaudos que ya se hubieran recaudado, será la Corte, cuando defina el fondo de este asunto, si confirma que evidentemente la convocatoria de la emergencia económica es contraria a la Constitución y la ley, será la Corte la que deba decir en el fallo cómo debe proceder el gobierno a restituir o a compensar esos dineros. En la decisión, los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron su voto, mientras que los magistrados Juan Carlos Cortés González y Natalia Ángel Cabo aclararon el voto en la presente decisión.